A ver, en el último trimestre la economía del sector agropecuario creció algo más del 7%, pero en promedio del año la economía agropecuaria no ha crecido más del 2.3%. Paradójicamente, Colombia es el país en América Latina que más subsidios entrega al campo y es el país que menos está creciendo en América Latina en el sector agropecuario. Solamente está creciendo el 2.3%. Pero adicionalmente es el país que menos está exportando productos agropecuarios al exterior. Y por supuesto también es el país, lamentablemente, donde en el sector rural vive aproximadamente el 50% de la gente en extrema pobreza. Entonces el panorama no es un panorama favorable, no es un panorama que nos haga poner felices, es un panorama que a pesar de que algunas variables uno siente que están funcionando, el análisis de la estructura le determina a uno que hay cosas que están fallando. Y cuando uno ve el cuadro en América Latina del esfuerzo que hacen los estados en subsidios y el esfuerzo que hacen los estados en bienes públicos, definitivamente ve uno que en la medida en que hay más esfuerzos en bienes públicos, hay un mayor impacto en la economía agropecuaria, hay un mayor crecimiento, hay una mayor disminución de la pobreza. De modo que si nosotros, por ejemplo, observamos este gráfico que es muy diciente, donde la columna azul son subsidios y la columna verde son inversiones en bienes públicos, la parte verde, pues vemos que Colombia, que es pues prácticamente el 95% de lo que el Estado aporta a la economía agropecuaria lo está dedicando a subsidios. Costa Rica, por ejemplo, la mayoría lo está dedicando a bienes públicos. Chile, por ejemplo, está más o menos en un 50-50. Y lo que nosotros consideramos, haciendo pues una evaluación y un análisis del impacto que en la economía agropecuaria están produciendo esos bienes públicos, nosotros consideramos que definitivamente tenemos que disminuir los subsidios e invertir mucho más en bienes públicos. Ahora, ¿cuáles son esos bienes públicos? Esos bienes públicos pues son investigación y desarrollo, esos bienes públicos son asistencia técnica, esos bienes públicos son riego, esos bienes públicos son información. Es fundamental tomar determinaciones con una información cierta. Y en este país, por ejemplo, en estos momentos, nosotros no tenemos la información que requerimos para tomar las medidas adecuadas. Las tendremos en junio o julio del próximo año, cuando estemos concluyendo el censo rural en Colombia. De modo que ahí vamos a tener un conocimiento muy rico de la economía agropecuaria para poder tomar mejores decisiones. Bienes públicos son las vías terciarias, etcétera, etcétera. De modo que la formalización de los predios, lo que uno invierte en formalización de los predios, eso también son bienes públicos. Y por donde uno camina a este país, en todas partes le están a uno solicitando que por favor invierta más el Estado en formalización de predios, porque estamos supremamente atrasados, y en la medida en que estemos atrasados, estas personas que tienen estos predios pero que no los han formalizado, pues no tienen acceso al crédito y por supuesto tampoco tienen acceso a los beneficios o a los incentivos que en sus cultivos el Estado les quiera dar, porque están completamente alejados de la economía. De modo que tenemos que invertir más en esto y
invertir menos en los subsidios. No estamos proponiendo invertir en total menos. Estamos proponiendo en cambiar la estructura de la inversión que hace el gobierno en el sector agropecuario para que éste sea mucho más efectiva, como lo está demostrando empíricamente el comportamiento de cada uno de los países en este sector, de acuerdo a las medidas que se hayan venido tomando. Este es un proceso que hay que hacerlo paulatinamente. Este no es un proceso que se puede hacer de la noche a la mañana. La idea es que vamos a mantener gran parte de los subsidios que hoy tenemos, pero vamos a aumentar la proporción de la inversión en bienes públicos. Porque si yo, por ejemplo, hoy tengo un presupuesto de casi 3 billones y voy a tener un presupuesto de casi 6 billones y mantengo la estructura de subsidios en términos absolutos, pues ese mayor presupuesto lo voy a poder aplicar en mayor porcentaje a bienes públicos y eso me va permitiendo empezar a desbalancear lo que hoy está totalmente balanceado. Entonces nos vamos a focalizar muchísimo más, por ejemplo, en formalización. Nosotros nos hemos puesto el reto de formalizar 2 millones de predios en 5 años. En estos momentos estamos formalizando 50.000 predios en un año. Eso tiene que cambiar en forma radical y absoluta. En estos momentos se están perdiendo recursos para riego, que eso es una cosa inaudita. Nosotros nos vamos a concentrar desde el primer momento en que estas inversiones de distritos de riego sean efectivas y estos presupuestos no se pierdan. De modo que en asistencia técnica, la asistencia técnica en estos momentos está dada a medias. Vamos a profundizar esa asistencia técnica. De modo que esas nuevas inversiones que se van a expresar dentro del presupuesto del Ministerio de Agricultura para el próximo año van a estar focalizadas fundamentalmente en bienes públicos y se mantendrán los subsidios que hasta hoy hay. Nosotros, por ejemplo, en los últimos 3 años, en subsidios hemos dado aproximadamente unos 4 billones de pesos, así como en créditos hemos aprobado más o menos unos 10 billones de pesos. De modo que cerca de 1.800.000.000 se van a mantener en subsidios. Ahora, hay un punto muy importante en el presupuesto. Nosotros hemos iniciado un proceso muy importante para el país, tan importante o más que el censo agropecuario, que es el Gran Pacto Agropecuario. Estamos yendo a las veredas, estamos conversando con los campesinos, estamos yendo a los gremios, estamos yendo a los sindicatos y a las asociaciones y estamos recogiendo de ellos las propuestas, no solamente en la perspectiva de las necesidades que tienen de los proyectos productivos, sino también de los lineamientos de políticas, de las necesidades que tienen de eliminar una cantidad de trabas burocráticas para poder acceder a créditos o a beneficios. Con eso estamos construyendo una política desde la base que nos va a permitir aproximadamente entre los meses de mayo y junio entregarle al país por fin una verdadera política para el sector agropecuario, pero una política que va a ser construida desde la base, no desde arriba, va a ser desde abajo que nosotros empezamos en todo el territorio a construir esa política y ya en ese sentido pues estamos recorriendo el país casi desde hace 2 meses. Lo primero es que se está agotando el PIC y también se está agotando el año. De modo que los presupuestos se van agotando en la medida que el año se va acabando.
y arranca un nuevo año y arranca un nuevo presupuesto, y en ese nuevo presupuesto está determinado el PIC para el próximo año. De modo que en ese sentido, repito, no entiendo el planteamiento de las dignidades cafeteras, salvo que hayan intereses políticos que están detrás de eso y que a toda hora, en función de esta amenaza de hacer sentir que el gobierno está contra la pared, que el gobierno está reaccionando de una manera irracional con tal de evitar los paros, etcétera, etcétera, en vez de tomar soluciones de fondo, como lo está planteando el doctor Echavarría, ¿al fin qué? Ahora, lo mencioné antes, la estructura de costos, gastos e inversiones del Estado hacia el sector agropecuario tiene que cambiar, y en eso coincido plenamente con el doctor Echavarría. Estoy completamente de acuerdo. No podemos seguir entregando subsidios así porque sí. Además, porque definitivamente lo que nos está dando la estructura de lo que está pasando en el campo colombiano es que esos subsidios no están llegando a quien debe llegar. Y por eso tenemos que apostarle más a los bienes públicos, porque esos sí llegan a todos. Van a impactar a todos y van a beneficiar a todos, no a unos privilegiados que reciben esos subsidios. De modo que ahí tiene que haber un cambio profundo. Pero vuelvo otra vez sobre el tema de las amenazas. Pues yo no entiendo por qué la amenaza. Si estuviéramos incumpliendo, vaya y venga. Si estuviéramos faltando a la palabra, si estuviéramos faltando a los compromisos, vaya y venga. Lo que uno ve es que hay como un manejo psicológico del tema, además porque como nos acercamos a las elecciones, un manejo psicológico del tema tratando de demostrarle, en este caso a los caficultores colombianos, que quienes están levantando esa bandera los van a salvar de todo mal y peligro todas las veces de la vida, y por lo tanto voten por mí en las próximas elecciones. Eso es lo único que uno ve de fondo, pero serio, económicamente serio, que le dé a los campesinos la posibilidad de proyectarse con seguridad económica hacia el futuro. Esos planteamientos no los ve uno. Y en ese sentido el gobierno está trabajando y está estructurando dentro de la política que se está construyendo nuevas medidas que definitivamente le permitan al campesino beneficiarse de esos recursos que ya el Estado está entregando al campo colombiano, pero que a muchos de ellos no le llegan.